Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Vázquez y estoy muy feliz de poder charlar esta tarde con el cineasta Antonio Cuello. Eh, ¿Cómo estás, Antonio? Bien, muy bien, muy contento de poder compartir aquí con ustedes. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, les cuento un poco. Eh, Antonio es director de cine, así como director de fotografía, pero sobre todo guionista. Realizó su primer cortometraje en el 2004, titulado El Rey de Sinacantán, el cual participó en el segundo Festival Internacional de Cine de Morelia. Después hizo un corto llamado Chimbumbe en el 2008, que ganó muchos premios en varios festivales, en el Festival Internacional de Cartagena y en el Festival Internacional de Cortometrajes de Sao Paulo. Y en el 2019 hizo un cortometraje animado llamado La creación del mundo, que en realidad está en lengua serie y pues fue nominado también a mejor cortometraje de animación en los premios Ariel en México. Y bueno, recientemente hizo una estupenda película también abordando mucho de la cultura serie, eh, que fue lanzada recientemente en el Festival Imaginative en Canadá, titulada Seven Riches, que sería su traducción al español como Siete Filos, me parece. Ujú. Y bueno, me gustaría iniciar preguntando a Antonio que si gusta contarnos un poco más de su trayectoria y cómo ha sido esa experiencia de grabar, sobre todo de filmar películas con un enfoque, yo diría, muy antropológico y que pues da cuenta de una realidad muy interesante en toda América. Sí, gracias. Pues mis padres son antropólogos, entonces yo crecí en los trabajos de campo de ellos con distintos pueblos indígenas de México, de otros lugares. Y obviamente yo no quería estudiar antropología, me rebelé y dije, no, yo voy a estudiar cine, pero terminé haciendo pues un cine muy antropológico. Y después situaciones de la vida me llevaron a hacer la maestría en antropología visual. Entonces, digamos que aunque traté de huir de, dicen que infancia es destino, ¿no? Entonces, aunque traté de huir de la antropología, pues no lo pude evitar. Y a mí no me gustaba de la antropología, pues como que los estudios académicos, pues no necesariamente dejan algo de provecho en la comunidad. Quizá, pues, para la epistemología y para la academia, pues, haya muchas cosas productivas en la antropología, pero yo no veía que para la gente, pues, hubiera algo que se tradujera en beneficios reales. Entonces, a mí no me gustaba la antropología por eso, porque, pues, me parecía como pues que yo me enriquecía, que teníamos experiencias muy bonitas, pero que no estábamos ahí dejando nada que, pues que pudiera ser equivalente a toda esa riqueza que yo sí me llevaba de escuchar los cuentos, de escuchar leyendas, de convivir con la gente, de probar las comidas. Entonces, yo en algún momento pues me metí a estudiar cine y decidí pues hacer películas, pero pues terminé haciendo películas muy antropológicas con pueblos indígenas y estas películas de algún modo en mi forma de ver pues tratan de ser experiencias culturales y no entretenimiento. Entonces digamos el cine que yo trato de hacer eh, es para compartir experiencias culturales, digamos para aprender sobre otras culturas y no simplemente para entretenernos en un rato de ocio o en un rato libre. Entonces, las películas que yo he hecho tampoco pues las considero como películas de autor, porque al contrario yo considero que la autoría mía se diluye en la naturaleza cultural del producto. Entonces, las películas que he hecho pues no las considero mías y me da mucho gusto que la gente las considere suyas. El Rey de Sinacantán, pues los sinacantecos la consideran una película de ellos. La creación del mundo es una película serie también. Chimbumbe es una película palenquera. Digamos que las películas que yo he podido hacer
el, el gran logro o el gran orgullo que a mí me queda es que la gente las ve, la gente de las comunidades donde las hicimos, y las ven como productos de su propia cultura. Entonces, es muy diferente cuando la antropología se plantea, pues, llegar y estudiar y analizar una cultura y hacer un documental, ¿no? Explicándole a la demás gente cómo es esa cultura. Es muy distinto a las dinámicas que yo establezco, que son de colaboración profunda, para, de colaboración y complicidad para hacer un producto en el que no sea yo quien represente a los pueblos indígenas o no sea mi voz la que hable por los pueblos indígenas, sino que entre todos creamos espacios para la autorrepresentación. Entonces, para mí es muy importante que la representación de las culturas distintas pues obedezca verdaderamente a la naturaleza de las culturas, porque el cine comercial tradicionalmente pues como que representa de formas muy grotescas y a veces hasta ofensivas a otras culturas. Por ejemplo, pues todos los indígenas de Estados Unidos en el género western pues están muy mal representados, ¿no? Y la historia misma no está, pues está siendo tergiversada, ¿no? O sea, lo que fue un genocidio pues se ve ya como una aventura, ¿no? De personajes, pues que asesinan indígenas, pues sin ningún remordimiento y a veces nada más, casi por diversión. Entonces, para mí el cine, pues tiene que, aunque no sea cine documental, pues tiene que obedecer a muchos lineamientos que están en la realidad. Y el primero es, pues, a la fidelidad de la representación. Yo no podría jamás pedirle a un no indígena que se vista de indígena para representar a una indígena, como sí hace Televisa en sus telenovelas o muchas producciones de cine. Digamos que en el cine lo que pasa es que la investigación no se toma en serio, ¿no? Entonces ha habido películas, por ejemplo, de Estados Unidos con presupuestos millonarios en que Bogotá, por ejemplo, que es una capital de un país latinoamericano que está a 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, Bogotá es una isla en el Caribe. O películas donde pues los mayas de México, como pienso en Apocalipto, tenían lepra antes de la llegada de los españoles y no había lepra. Entonces digamos como que el cine pues tiende a ser muy fantasioso y desafortunadamente muchos nos acercamos a la historia y a la realidad a través del cine, entonces estamos obteniendo como imágenes o representaciones pues que no corresponden verdaderamente, ¿no? Entonces, en esta forma de mal representar la realidad, pues estamos cayendo también muy fácilmente en la discriminación, en el racismo, y justamente ese es el cine que yo no quiero hacer. Y entonces yo trato de hacer algo diferente. Claro que lo que yo hago pues no es comercial y no llega a mucha gente, pero sí considero que son películas que transmiten una experiencia cultural y que buscan pues de algún modo enriquecer al espectador con un vistazo, una aproximación a culturas diferentes. Wow, qué interesante y qué gran perspectiva. A mí me gustaron mucho todas las obras que has realizado. He podido ver todos los cortometrajes y la reciente película que hiciste y la verdad me pareció pues muy bueno. Me parece sobre todo un trabajo muy versátil, una trayectoria muy versátil en la que has estado en diferentes temas, en diferentes latitudes. Y bueno, me gustaría profundizar un poco en la última película que hiciste, Seven Riches. Me gustó mucho y me gustaría preguntar cómo fue que conseguiste filmar una película con la cultura serie. ¿Cómo fue ese proceso? La cultura serie es una cultura que está al noroeste de México, en el estado de Sonora, y bueno, es una cultura con una población un tanto pequeña que habitan en la bahía Quino, me parece. Y bueno, es una cultura que ha dado mucho de qué hablar porque ha resistido a muchas situaciones en México y me pareció una gran película la que hiciste.
reflejando un poco de sus temas, de su realidad, y me gustaría saber cómo fue ese proceso, cómo llegaste a trabajar con los series para realizar esa película. Bueno, a ver, yo admiro mucho a los pueblos que han, o que se han jugado el pellejo por salvaguardar su cultura, su lengua, sus tradiciones. Entonces, trabajé con cimarrones afrodescendientes de Colombia que resistieron durante muchísimos años pues, los intentos de la corona de someterlos. También en Chiapas, un poco que pues Chiapas estuvo como en el mapa mundial por el zapatismo y fue un movimiento que reivindicó mucho la dignidad, en ese momento muy necesario en Chiapas. Y entonces, digamos que yo he tenido como una forma de sumarme audiovisualmente con lo que yo sé hacer a causas que ya están pues luchando y de alguna manera por las cuales yo siento mucho respeto. Y con los series, pues fue así. Los series estuvieron más de 300 años en guerra, casi los exterminan. El gobierno de México pagaba recompensas por sus cabelleras. eh, en fin, fue, digamos, un holocausto no reconocido y un genocidio también, pues, no reconocido. Y ellos como supervivientes que son y su cultura como superviviente que es, pues, me parecía a mí que merecían, pues, apoyo y atención, por lo menos. Entonces, la película que yo hice, pues, de algún modo busca sumarse como a los esfuerzos de revitalización cultural que ya estaban sucediendo. Por ejemplo, los series tienen el primer grupo de rock indígena que se formó en México, que es el grupo Amak Kashim. Entonces, yo tuve la gran fortuna de colaborar con ellos. Eh, Ellos no tenían un video musical, un videoclip, y yo les ofrecí hacerles uno a cambio de que participaran en la película. Entonces fue una colaboración, pues, donde tampoco me dio el dinero, fue muy bonito poder participar y colaborar con ellos. Pero ellos empezaron hace muchos años, hace más de como 30 años se formó el grupo y justamente tuvieron la visión de ver que la música industrial, en este caso el rock, estaba pues volviéndose muy popular entre los jóvenes y que muchos dejaban de lado la música tradicional por meterse en esta nueva tendencia o moda global. Entonces ellos hicieron su música tradicional en formato rock, con lo cual, pues, le dieron una vitalidad increíble en el contexto ya actual de la modernidad. Entonces, a mí eso me parecía, pues, una lucha digna de todo mi respeto, y yo quería acompañar ese proceso. Entonces, la película que hicimos, pues, está hecha de forma colaborativa. Valentina Torres y yo hicimos el guión. Pues, participó mucha gente de serie, también no series, digamos, es un esfuerzo multicultural y colaborativo en aras de la revitalización de la lengua y la cultura seria a través de un audiovisual. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer, eh, de algún modo, pues era apoyar ese proceso que había iniciado, en este caso, a Kashim, como de darle un, pues una vitalidad a la cultura en el contexto actual que está siendo pues amenazada por drogadicción, por la música industrial, por la televisión, digamos, hay tantos elementos, la discriminación misma de los propios seres y de los no seres. Entonces, digamos, son tantos elementos nocivos que hay en torno a la lengua y la cultura que la están afectando gravemente, pues que nosotros quisimos hacer algo a favor de la lengua y la cultura. Entonces tratamos de crear un producto pues en el que se viera la importancia de la tradición oral, la dificultad de la tradición oral para pervivir y perdurar en el contexto actual moderno y cómo una cultura antigua pues sobrevive, digamos, a la modernidad, ¿no? Entonces es un caso muy particular,
pero es un caso también universal porque todos los pueblos indígenas se encuentran en esta coyuntura. Su tradición oral se ha mantenido pues pasándose de generación en generación durante miles de años y de pronto llega la modernidad y pone este proceso en crisis, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata y tratando de, pues, de reflejar, digamos, no es un documental porque no documenta la realidad, pero sí buscamos reflejar la realidad y de algún modo la riqueza de la tradición cultural seri y las vicisitudes y complicaciones que enfrenta para poder seguirse reproduciendo. Ok. ¿Y cómo fue el proceso de trabajar con la lengua seri? ¿Fue difícil como el trabajo de traducción de tu parte, de alguna forma? Pues sí, ¿cómo fue ese proceso de adaptarse a la lengua? Pues o sea, es muy complicado porque yo no soy hablante de la lengua. Entonces, pues digamos que a mí me costaba muchísimo trabajo sentir si los diálogos estaban, digamos, tenían el aire de interpretación que yo quería o que yo buscaba, pero de algún modo, pues, se logró. Las generaciones más grandes, o sea, por ejemplo, personas, digamos, que tienen ahorita más de 70 años, sí hablan y piensan y todo en serio, pero las generaciones más jóvenes, pues ya no tanto. Entonces, digamos, las generaciones como de 40, 30 años, pues son más o menos bilingües, cada vez contaminando más el seri con español. Y las nuevas generaciones, pues ya incluso llegan a dejar el seri. Entonces, es difícil, digamos, hacer como un diagnóstico de la situación de la lengua. Lo que sí es que es una lengua que está considerada en riesgo por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es una lengua que no tiene parentesco lingüístico con ninguna otra lengua que se conozca, entonces se le considera aislada. Y es una lengua pues que tiene muchísima riqueza. Eh, Encierra pues en sus cantos como todo un conocimiento, una epistemología sobre el entorno. Digamos, hay cantos que los, quienes los cantan son espíritus, o sea, y animales del monte y animales del mar. Entonces, digamos, los cantos seris no son como podríamos pensar cantos que los humanos le dedican o le ofrecen a la naturaleza. Al contrario, son cantos que los seris han aprendido de animales, de espíritus, y son cantos que están enunciados desde otras corporalidades, como por ejemplo la tortuga marina o la tortuga del desierto. Entonces es una cultura muy rica porque en ella se ve que no hay verdaderamente diferencia entre cultura y medio ambiente. Generalmente en Occidente tenemos como una tendencia binarista, ¿no? Todo lo queremos hacer binario. Entonces, cultura y naturaleza es una forma de binarismo que en realidad pues se desbarata con un análisis un poquito más profundo y la cultura serie nos permite hacer esto más fácilmente porque, por ejemplo, a la tortuga laúd, la tortuga siete filos, sobre la cual trata la película, pues la ven como una persona, no la ven como una tortuga. Entonces, es muy diferente relacionarse con el entorno digamos, en términos de parentesco. Si yo veo un animal, es mi antepasado, mi pariente lejano. Ah, pues si yo veo un animal, pues como una presa de caza o como un animal cualquiera. O sea, digamos que la forma de relacionarse con el entorno que tienen los seres me parece muy bonita porque son sus propios ancestros, sus propios antepasados, los que están transformados y dispersos en el mundo. Y eso hace pues también de la sociedad algo mucho más extenso de lo que nosotros normalmente concebimos, ¿no? Se piensa la sociedad como pues el grupo humano en sí, pero nunca pensamos en una sociedad que tiene miembros tortuga o miembros aves o miembros insectos. Entonces, los miembros de esta sociedad
están repartidos en el entorno en corporalidades distintas y participan de la sociedad. O sea, los lazos relacionales están activos y vivos. Entonces, es una forma muy interesante de habitar el mundo y de convivir con otros seres con quienes compartimos el territorio. Y creo que en este momento en que estamos como en una crisis pues, del cambio climático y todo, pues es muy interesante aprender de otros pueblos que han logrado otras formas de entendimiento y de relación con el entorno, que nosotros hemos acabado pues en los últimos 20 años con una cantidad alarmante de biodiversidad. Creo que más del 60% de la biodiversidad del planeta nos la hemos llevado en los últimos 20 años. Entonces, si no planteamos o aprendemos de otras formas de relacionarnos con el entorno, pues el resultado va a ser trágico. Entonces, de algún modo, esta película también es una ventanita a una filosofía diferente, a una forma distinta de entender el mundo que nos puede ayudar a relacionarnos y a ubicarnos también de forma diferente en el planeta. Wow, sí, sí, muy cierto todo lo que nos compartes sobre la forma de ver el mundo de la cultura serie. Y a mí me gusta mucho en la película cómo de alguna forma lograste también eh, poner música originaria de ellos, cantos que hablan no solo de su realidad, sino historias que son como parte de sus tradiciones. Y pues, como bien dices, haber logrado contactar a esta banda de rock, Hamak Kasim, que pues en el ámbito de bandas de música de culturas originarias de México es muy popular y pues es un gran logro y me gustaría como que nos pudieras hablar un poco sobre ese proceso, cómo fue acercarte como a esa música y también como a esa banda, cómo fue esa grabación o esa, de ponerlo en tu película. Bueno, una vez el cantante de Amak Kashim, cuando una de las primeras veces que fui al territorio seri, conversé con él y él me dijo, no, es que los cantos para nosotros son como nuestra universidad, me dijo. Y yo no entendí verdaderamente, pues, a qué se refería o por qué esa comparación, ¿no? Y después fui entendiendo que los cantos encierran conocimiento, digamos, ya cuando uno puede entender las letras, traducirlas, entonces uno se da cuenta que esos cantos encierran puntos de vista de otras personas sobre el mundo, que otro punto de vista sobre el mundo ya es enriquecimiento. Y también encierran conocimiento, o sea, entonces, valga lo absurdo que pueda sonar, pero muchos de los cantos series son imágenes poéticas, pero no es una poética humana, es una poética del monte, que los series aprenden y que los series aprecian y valoran, y ese es precisamente el conocimiento. Entonces, la cultura, en este caso musical de los series, pues no es producto pues de las mentes humanas, es también producto de la interacción con seres no humanos. Entonces, muchos cantos no los compusieron humanos. Entonces, a mí me parece hermoso que en un territorio, pues la lengua franca en la que canten los pájaros, las tortugas, los peces, los insectos, sea una lengua indígena y que estos puedan revelarnos esos cantos en determinado momento y que los podamos aprender, me parece lindísimo. Entonces, la cultura musical de los series es verdaderamente muy especial. Yo no he conocido hasta ahora otro pueblo que tenga eh, pues una cultura musical como la de ellos. Y pues fue muy complejo hacer la música original. Usamos solo instrumentos tradicionales, incluso tuvimos que revivir instrumentos que ya no se hacían.
que estaban descritos en algunos libros, como que ya tenían como hasta 100 años sin que nadie los tocara, y volverlos a fabricar y hacerlos. Entonces tuve la fortuna de trabajar con Ernesto Romero, que es un compositor, un excelente músico, y con él, pues o sea, hicimos los instrumentos, pero todas las composiciones y todo. Y mucho aprendí yo en ese proceso, pues que los series tienen, digamos, una musicalidad muy, muy especial. Cuando hacíamos las transcripciones, anotación musical de los cantos series, entonces, bueno, yo podía ver que las escalas pues no eran tan complejas, muchas veces son escalas pentatónicas, otras veces hasta de menos tonos, pero tienen fraseos musicales rarísimos. Entonces, digamos, el ritmo puede ser un compás en 2/4, otro en 5/4, luego otro en 7/8, luego otro en 5/8. Y entonces eran unas métricas extrañísimas. Y de alguna forma, la riqueza musical de los series pues está en esos fraseos rítmicos tan particulares, pero sobre todo en esas imágenes poéticas que cada canto lleva. Entonces, los cantos son como un poco como los haikus japoneses, o sea, son poesías minimalistas, pero que tienen una imagen. Y esa imagen no siempre, o sea, es una imagen evocativa, porque el que la escucha y lo entiende, pues se le suscita una imagen en la mente, pero esa imagen proviene, digamos, de quien seleccionó esa imagen, quien hizo la poesía para evocar esa imagen, pues fue una subjetividad no humana, en muchos casos espíritus. Entonces, es muy interesante encontrarse con esta tradición musical porque tiene poesía no humana, poesía del monte, le llamo yo, y la poética del monte. Entonces, hay mucho que aprender de la tradición musical de los seris, porque es una forma muy antigua de relacionarse con la naturaleza. Los cantos son el vehículo por medio del cual los seris se comunican de forma ritual con estos otros seris, porque cantan y hablan seri, pero que no son humanos, como la tortuga es un seri no humano, o hay muchos espíritus que cantan en serie, pero pues no son humanos, entonces son cantantes y compositores no humanos que habitan el monte y hacen poesía. Entonces, para mí era muy interesante y tratamos de que la cultura musical de los series estuviera muy presente en la película. Las composiciones obedecen a estos fraseos tan extraños, a estas escalas también. Y fue un trabajo de años hacer esta música, ¿no? Entonces, yo a veces pienso que la música serie tiene muchísimo que enseñarnos y que si pudiéramos decodificarla como unidades epistemológicas podríamos aprender mucho más sobre el entorno y sobre el medio ambiente como ellos lo han venido haciendo, pero desafortunadamente a veces los vemos como simples cantos y no somos capaces de entender las profundas implicaciones que pueden llegar a tener, ¿no? Claro, claro, es sumamente interesante e importante todo lo que rodea la música, en las culturas, en la identidad. Y bueno, pues yo agradezco mucho que puedas regalarnos, deleitarnos con este tipo de películas donde realmente abordas todas estas cosas que platicamos. Y bueno, me gustaría nada más preguntarte, ya que en México, pues yo diría que desafortunadamente hace falta como más difusión del tema y que la gente pues vaya y vea este tipo de películas. Me gustaría nada más preguntar si prontamente la podremos ver esta película, Siete Filos, en México y dónde podríamos encontrarla. Pues desafortunadamente, digamos, México no tiene una política de protección de sus industrias culturales, como sí la tienen pues países como Francia, donde hay un porcentaje de contenidos franceses que deben estar en las salas de cine. Pues en México no. El último Tratado de Libre Comercio pues se entregó todo y entonces ahora las grandes producciones pues dominan las salas y entonces el Hombre Araña y no sé cuál y los superhéroes y el cine mexicano no tiene
verdaderamente salidas comerciales en el país, lo cual es una verdadera pena porque tuvimos alguna vez una industria de las más grandes del planeta y exportamos nuestra identidad y nuestra cultura, por eso nos adoran en América Latina, por Cantinflas, Pedro Infante, digamos, todo esta época de oro que se le llama del cine mexicano, pues México exportaba cultura. Ahora la estamos importando y nos estamos agringando eh, sutil o grotescamente, según, pero así está sucediendo. Entonces, es una pena, pero no hay espacios prácticamente de difusión para este tipo de cine en México. Entonces, a veces en el marco de festivales es que se pueden ver, pero es muy difícil que este tipo de películas lleguen a salas comerciales. Ok, entonces por el momento tendríamos que buscarla en internet, ¿no? Ahorita está disponible en Imaginative, está muy accesible, hay que pagar, pero es un precio muy accesible para poder verla y espero que podamos seguirla disfrutando por más tiempo y poderla seguir encontrando en alguna plataforma streaming. Y bueno, pues ya nada más me restaría pues agradecerte mucho, decirte que esperamos de parte de UNAM Canadá que tengas mucho éxito en todos tus proyectos futuros y pues muchas gracias por darte el tiempo y el espacio de compartir todas tus reflexiones con nosotros. No, con muchísimo gusto y un gran saludo pues, a todos los que nos escuchen y un abrazo a la UNAM con mucho cariño en Canadá y en todas sus sedes. Muchas gracias.